Apple ha lanzado la cuarta beta de iOS 18.5 y en este video te estaré contando todo lo nuevo que se ha encontrado en esta versión, como también unos detalles interesantes sobre el futuro de iOS 18.5 y lo que estaremos viendo durante los próximos meses. Así que comencemos. Hablemos primero sobre cuánto espacio ocupó esta actualización y como puedes ver llegó casi a los 900 megabytes en este iPhone 16 Pro Max, así que sigue siendo bastante pesada para hacer un pequeño cambio entre una versión beta y otra, pero cuando vamos directamente a la aplicación de configuración, vamos a tener que ponerlo en el modo claro. Déjame enseñarte ahora sobre cuál es el número de versión que estamos viendo en esta versión, en esta cuarta versión de iOS 18.5, y aquí tenemos la noticia más importante y es que como te puedes fijar aquí, ahora tenemos finalmente la A, así que esto significa que estamos ya prácticamente en la recta final y seguramente estaremos viendo en la próxima versión beta de iOS 18.5 la versión RC, que sería la versión Release Candidate, que entonces pues sería la versión final que estaremos viendo quizás dentro de 2 semanas. Luego te estaré contando un poco más sobre cómo sería el lanzamiento final de iOS 18.5. Si hablamos de los errores que Apple corrigió con iOS 18.5 Beta 4, entonces ahora encontramos una función o una mejoría en la parte de tanto la transmisión de video que recibes por ejemplo de Netflix o de otras aplicaciones, como también enviar el video que está en tu dispositivo a otras aplicaciones, quizás como Zoom, etcétera. Pues eso se supone que ahora sea un poquito mejor ahora con esta cuarta beta de iOS 18.5. Apple sigue mencionando el problema de la aplicación del Apple Vision Pro, pero creo que es algo que se ha estado repitiendo constantemente. También problemas en algunas aplicaciones de negocios, etcétera. Problemas con Siri, que no puede abrir algunas canciones. Así que seguimos viendo algunos de los errores que hemos visto anteriormente, pero también seguimos viendo errores que han estado presentes de iOS 18.4. Con esto me refiero a que Apple todavía no ha resuelto el problema y yo creo que ya estoy pensando que Apple simplemente lo va a dejar así y ya. Y en la parte de poder ver una discrepancia en la señal actual del dispositivo, aquí puedes ver que tengo 3 barritas y las mismas las tengo aquí directamente en el widget de la conectividad de tu dispositivo. Pero si agarramos el widget de la data solamente, que puedes colocar en el centro de control, puedes ver que no hay concordancia entre lo que vemos aquí y lo que tengo en cuestión de señal. Así que no sabemos si eso es un error o si Apple finalmente lo estará dejando así como una función de este widget del centro de control. También cabe la pena mencionar que Apple no ha vuelto a traer los botones de recuperar todo y de borrar todo que vimos tanto en una versión beta de iOS 18.4 y luego lo vimos dentro de iOS 18.5. Es posible que entonces esta función sea algo que estaremos viendo quizás dentro de iOS 19, así que ya veremos si estará pasando eso o no en el futuro. Déjame saber si te hubiese gustado tener acceso a esta función y si entonces pues las estás esperando para que llegue con iOS 19. Cabe la pena mencionar que muchas personas han estado teniendo problemas con el sistema de CarPlay tan pronto actualizaron a estas versiones beta de iOS 18.5 y puedo decir que ahora con esta cuarta versión estuve probándolo el día anterior que no pude hacer este video y realmente no tuve ningún problema tanto utilizándolo con cable como también sin cable, así que en ese aspecto se supone que ahora con iOS 18.5 y esta versión beta pues ya no tengan ningún problema para que entonces todo esté listo para la versión final. Si hablamos de los nuevos cambios que vemos en esta cuarta beta, pues realmente es un cambio que está habilitado desde la web de Apple, así que se supone que también esté presente en las pasadas betas de iOS 18.5, porque seguramente ya sabes que ahora con iOS 18.5 tenemos esta parte de Apple Care y garantía un poquito más grande, con esta ventana aquí en la parte superior para que puedas saber de qué se trata esta sección, pero ahora cuando entras a un dispositivo, Apple te estará mostrando mucha más información como el número de serie, que obviamente pues aquí está borroso para que no puedas ver el número de serie de mi dispositivo, como también cuando se renovó, el modelo, las cosas que están cubiertas con este plan de tu dispositivo. Y Apple también ha facilitado el hecho de que puedas ver pues, más rápidamente los dispositivos que están habilitados directamente a tu cuenta para que puedas saber el estado de la garantía y de por ejemplo si estás pagando por este servicio de Apple Care Plus, pues que lo puedas ver directamente aquí en este menú de una manera un poco más rápida comparado a versiones anteriores, pero realmente es algo que Apple ha habilitado desde la web, así que se supone que estés viendo en las pasadas versiones beta. Lo otro que pudiera ser nuevo dentro de iOS 18.5 pues se ha encontrado en el código de esta cuarta versión, y es que gracias a esta persona que se dedica bastante a encontrar lo que vemos en el código de iOS, de las versiones de iOS, se ha encontrado como referencia
tendencia a nuevos fondos de pantalla, así que es posible que veamos nuevos fondos de pantalla cuando llegue iOS 18.5 de forma oficial. Él nos dice que tenemos uno que será como innumerables puntos oscuros y claros, crean bolsillos contorneados de grafito superpuestos que protegen las emanaciones de luz. Un poquito complicado esta descripción. Luego te estaré enseñando cómo se verían estos fondos de pantalla. Se lo envié, este comando se lo envié a ChatGPT para que pueda crear estos fondos de pantalla. Y el segundo pues sería un trío de burbujas cristalinas envuelven reflexiones de luz, divulgando un simulacro de aberraciones a través de contornos esféricos. Realmente estos comandos que Apple o estas descripciones que Apple ha creado son bastante complejas, pero debo enseñarte cómo se pudieran ver estos fondos de pantalla según ChatGPT. Bueno, aquí tienes la primera alternativa en la cual se ven múltiples puntos o como por ejemplo como una textura específicamente, y eso se me parece un poquito a los fondos de pantalla de los iPhone 15 Pro cuando llegaron, así que puede ser que Apple esté expandiendo ese estilo, pero sería un poco extraño porque ya estamos por el iPhone 16 Pro. El otro que podríamos ver sería este como de unas burbujas, y realmente creo que aquí ChatGPT hizo un buen trabajo. Realmente me gusta mucho cómo se ve este fondo de pantalla, pero una vez más ya veremos qué Apple estará haciendo con estas versiones finales de los fondos de pantalla, aunque también se espera que veamos otros fondos de pantalla como parte del lanzamiento del mes del orgullo, que Apple pues tiende a celebrarlo lanzando nuevos fondos de pantalla y también correas para el Apple Watch, así que ya veremos qué estará pasando, porque se supone que también eso sea una de las funciones de iOS 18.5. Si hablamos de la parte del desempeño y la batería, puedo decir que realmente el desempeño ha sido bastante bueno durante los pasados días. No he tenido tantos problemas o ningún problema con esta versión de iOS 18.5. Y si vamos a la parte del desempeño, aunque ha sido un poquito inconsistente, realmente va prácticamente un mes desde la última vez que hice una prueba de desempeño, pero puedes ver sin duda alguna cómo ha mejorado. Es cierto que en enero estaba un poquito más alto la parte de el sistema de múltiples núcleos de esta prueba de desempeño, pero sin duda alguna mucho mejor que las pasadas versiones beta y versiones de iOS que Apple ha lanzado. Así que aunque ha tomado bastante tiempo a Apple optimizar estas versiones de iOS 18, sin duda alguna quizás ahora con iOS 18.5 pues esto ha mejorado bastante. Luego de contarte un poco sobre los cambios y las mejoras de iOS 18.5, hablemos sobre cuándo estaremos viendo el lanzamiento de esta versión oficial. Pues diré que como vamos por la letra A, seguramente la semana que viene, el lunes 5 de mayo, quizás el 6, por ahí estaremos viendo el lanzamiento de la versión RC, que será la versión final que estará llegando seguramente la próxima semana para el próximo 12 de mayo quizás, así que seguiremos bien pendientes para ver si en efecto eso estará sucediendo así, para que entonces podamos tener finalmente el lanzamiento de iOS 18.5 con algunas mejoras, pero sin duda alguna espero yo con varias mejoras en el desempeño. Ahora bien, como ya estamos prácticamente en la recta final de iOS 18.5, hablemos ahora sobre iOS 18.6, y seguramente esa versión pues será simplemente cambios en el desempeño y mejoría en esta versión de iOS. No creo que veamos nuevas funciones porque ya muy pronto estaremos acercándonos para el lanzamiento y la presentación de iOS 19, pero si nos dejamos llevar por la historia, pues las versiones pasadas de iOS 15.6, iOS 16.6 y iOS 17.6 pues llegaron más o menos como a mediados o a finales de julio, así que seguramente estaremos viendo un lanzamiento de iOS 18.6 en algún momento, quizás entre el 14, 21, 28 de julio. Ya veremos si está sucediendo de esa manera, porque debemos de recordar que el próximo 9 de junio es donde Apple estará presentando iOS 19, iPadOS 19 y mucho más, para entonces tener quizás pues entonces el lanzamiento de la primera beta ese día, y quizás en algún momento a finales de junio o a principios de julio la primera beta pública de iOS 19. Así que como puedes ver, el calendario está bastante ocupado de parte de Apple, y es por esa razón que no creo que veamos grandes cambios en la próxima versión de iOS 18, porque Apple estará enfocada 100% en iOS 19. Ayer sabes que no pude hacer el video de iOS 18.5 beta 4 porque estaba un poco ocupado con el video de rumores que hice de iOS 19 y obviamente con el lanzamiento de esta nueva versión y esta nueva identidad de Smandao, pero para poder celebrar este lanzamiento pues quiero compartir con ustedes la tienda del merch o de las camisas o de la mercancía aquí de Smandao, para que puedas conocerla un poquito más y puedas entonces participar en el sorteo en el cual estaré regalando una de estas camisas, la que realmente tú quieras. Así que te invito a que vayas a la tienda, la puedes encontrar acá abajo en la descripción de este video, como también directamente en nuestro canal. Así que puedes buscar el diseño que más te guste, quizás si quieres alguna funda, algún cover, algún abrigo, un sticker, etcétera. En fin, cualquiera de estas camisas que tú quieras, pues estaré rifando una. Lo único que tienes que hacer es dejar un comentario con el estilo que te guste. Por ejemplo,
ejemplo, a mí me gusta mucho esta parte de estrellas, creo que es uno de mis diseños favoritos, pero si prefieres el diseño 3D o si prefieres el diseño de los circuitos, en fin, el que tú quieras, déjame saber el diseño y el estilo que quieras en tu comentario, y luego de una semana estaré escogiendo uno de estos comentarios al azar para poder entonces enviarle esa camisa o esa cosa o lo que quieras pedir de la tienda. Así que asegúrate de tener acceso a tu correo, acceso a Telegram, a Instagram, en fin, de una manera que te pueda contactar para poder tener acceso a tu dirección y tus datos para poder hacerte llegar este regalo. Pero bueno, ahora sí hemos llegado al final de este video. Déjame saber cómo te ha ido con iOS 18.5 y esta última beta, cómo te fue ayer y esta noche o durante el día, para saber cómo ha sido la experiencia. Obviamente durante la semana estaré monitoreando y pendiente a todo lo que pase y a sus comentarios, así que sigue enviándolos aquí en este video para poder seguir creando esta comunidad. Ahora que hemos llegado al final, si todavía no estás suscrito a este canal, asegúrate de suscribirte para no te pierdas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.